bienvenidos a la cuarta temporada de Furia Pop. ¿Cómo es posible que ya tenemos 4 años en esta aventura que comenzó comiéndonos un helado en el Parque Francia? Estamos muy, muy, muy emocionadas de tenerles por acá. La planificación de esta cuarta temporada fue muy hermosa. Estuvo rodeada de tortillas, café, frutitas, gatitos y naturaleza. Y ni más ni menos que hoy tenemos una invitada muy, muy, muy especial para inaugurar esta cuarta temporada. Entonces, te doy el pase para que te presentes y nuestra audiencia pueda conocer un poco más de vos. Hola a todas, todos y todes. Me llamo Anaís Azul, soy artista musical, soy queer, soy peruane, radico en Estados Unidos desde que tengo 4 años. Mis padres se ganaron la lotería de visas y pues acá terminé. Y nada, he pasado creo que toda mi vida que he crecido en Estados Unidos añorando al Perú y queriendo reconectar con mis raíces de alguna forma, siempre, ¿no? En mis estudios musicales me demoró bastante tiempo querer aprender más de la música peruana y las tradiciones andinas especialmente. Mi abuelo del lado de mi mamá era un hablante quechua también y era de Cusco, Perú, de los Andes, y pues resulta que tengo un tatarabuelo que era quechua hablante monolingüe y el proceso de conocer toda esta información también me hizo preguntar, ¿y por qué yo no sé nada de esto? ¿Y yo por qué no hablo este idioma? ¿Y por qué no sé nada de mi herencia andina, no? Y pensando en todo eso, y bueno, como mi forma de expresarme, mi cómo, digamos, ¿no? Am, es a través de la música. Entonces, toda mi exploración, digamos, los últimos, más que nada, los últimos 2 o 3 años han sido exploraciones de mi identidad andina, queer, peruana, a través de la música. Increíble, muchas gracias de verdad por estar acá. También un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Yo soy súper emocionada también de esa cuarta temporada y vaya manera de empezarla con una invitada súper, súper chiva. Aquí en Costa Rica decimos chiva, que es como algo muy, muy cool, o muy bueno. Qué buena jerga. Mm. Sí, pura jerga costarricense. Eh, entonces, bueno, quizás nos gustaría empezar eh, conociendo un poco más sobre tu último álbum, cómo fue que inició la idea y también justamente conectarlo con tus raíces andinas de Perú, porque sé por lo que hemos escuchado en el álbum que tiene todo que ver con eso y también con este, tu identidad de género, ¿no? Que está todo ahí como muy conectado y eso lo vemos mucho en las letras, lo escuchamos mucho en las letras, más bien. Ya vamos a ir mencionando algunas, pero quizás como una introducción. Sí, pues el álbum, fue un proyecto de justo todo lo que acabo de decir, digamos, en mi introducción, pero específicamente me gané una beca Fulbright, que son estas becas normalmente asociadas con investigación académica, pero también puede ser con cosas, digamos, académicas, artísticas. Entonces, tuve esta suerte y este privilegio de ganarme esta beca que me permitió ir a Perú por 9 meses para estudiar el quechua, quechua sureño del Perú, que es el quechua chanca y el quechua collao, y además de eso también estudiar el charango, que es uno de los instrumentos emblemáticos de los Andes, un instrumento que en mi mente y en mi corazón, y creo que en el de la mayoría de charanguistas, no es un instrumento con fronteras, es un instrumento de una región, no es boliviano, no es peruano, no es argentino, es un instrumento andino, lo cual, amo, como una persona que no cree en las fronteras coloniales. Entonces, sí, este álbum es el resultado de esos estudios, de esos 9 meses. Digamos que los primeros como 4 o 5 meses eran empapándome, estudiando, practicando charango todos los días con mi profesor que ha estudiado charango ayacuchano y cusqueño. Yo no tengo raíces ayacuchanas, pero encontré un montón de afinidad cuando estaba aprendiendo los estilos de tocar y estudiar y bueno, digamos, el proyecto inicialmente iba a ser un álbum de 10 reinterpretaciones de canciones andinas, ¿no? Pero cuando yo llegué,
me di cuenta que primero decir canciones andinas es algo muy, muy, muy amplio y hay miles de géneros de música en los Andes y aprendí de algunos, uno por ejemplo que se llama el Pumpín, que es de la región de Víctor Fajardo en Ayacucho. Yo no sabía que este género existía y hay miles de géneros así más que yo no conozco hasta el día de hoy, así que dije, ok, me voy a enfocar en el charango am, cusqueño y ayacuchano específicamente. Entonces, a través de eso, también mientras uno aprende a tocar un instrumento y si también eres compositor, te inspiras a crear tus propias composiciones. Entonces, lo que empezó como un proyecto de reinterpretaciones, o sea, de crear mis versiones de estas canciones folclóricas, o algunas que sí tienen compositores atribuidos, am, yo me inspiré y empecé a componer mis propias canciones también. Entonces, el álbum es mitad reinterpretaciones, digamos, experimentales, con loops vocales y electroacústicas, y otras mitad que son canciones más de cantautor, que son mis composiciones originales, y algunas que usan estilos de tocar el charango cusqueño y ayacuchano, tal como lo estudié. Entonces, es esa combinación. Digamos, ese, digamos, las partes logísticas y las ideas y el intelecto, el estudio que, digamos, llevó a que el álbum se genere en ese periodo. A mí me pareció, estuve leyendo un poco de esta beca del Fulbright y cómo esto, ¿verdad? Catapultó y abrió esta posibilidad de grabar el álbum. Y justamente nos parece fascinante realmente la inclusión del quechua en la música, ¿verdad? O sea, normalmente estamos muy arraigados a idiomas de colonizadores, entonces, o cantamos en español o cantamos en inglés, pero nos parece tremendamente revolucionario la inclusión del quechua y queríamos saber cómo escogiste las partes de las canciones que querías expresar en quechua. Sí, esa es una gran pregunta. Bueno, también parte de la beca, me olvidé de mencionar, o sea, me dieron la beca para hacer este álbum justamente de reinterpretaciones, pero específicamente experimentales, y específicamente con 3 idiomas, o sea, trilingües. Entonces, esta idea del 3 como que vino surgiendo bastante, especialmente pensando en la trenza, ¿no? Las 3 franjas, los 3 idiomas, y luego pensaba en 3 componentes del audio. Esto se fue como quedando mientras empezaba digamos, hacer las maquetas del álbum, pensando, okey, bueno, tengo el charango, tengo, la voz y los loops de mi voz, que ese es otro componente en la trenza de audio, y luego tengo las entrevistas y las historias orales, y esa es como la tercera parte de la trenza. Y también así con los idiomas. Entonces, yo creo que la respuesta más honesta es que todo fue muy intuitivo. Am, digamos, habían algunas canciones que incluí ahí, que eran originalmente solamente en quechua, y ahí la verdad es que creo que traduje las partes de esas canciones, las partes que pensaban que eran como las más importantes para entender en todos los idiomas, y la traducía en todos los idiomas. Ahí te puedo dar algún ejemplo de una canción, y yo creo que, podemos hablar más de este tema, pero, por ejemplo, en Aratarata, am, la primera la primera frase de esa canción que yo aprendí, hay varias versiones de esta canción, porque esta sí es una anónima canción folclórica, pero la primera frase es: "Aira tarata nirwana", "Aira tarata nirwana". Ay, wow, me estoy olvidando la letra. Pero el punto es que la primera parte dice: "Forasteros cani nirwana, nada puedo darte. Yo soy forastero". Dicen que yo soy forastero, entonces no puedo darte nada, ¿no? Entonces, esa frase, de nada puedo darte como inmigrante, esa frase para mí, yo la interpreté así. Bueno, forastero es alguien que no es de ahí, ¿no? Alguien que no viene de acá. Entonces, esa frase, a mí como mi historia inmigrante, la historia de mis padres y de mis amigues que también son inmigrantes, esa fue la frase que yo dije, esta la voy a traducir en los 3 idiomas. Entonces, creo que eso era, digamos, las partes que digo en quechua casi siempre son partes que digo también en inglés y en español. No siempre, pero creo que eran como que las partes que yo dije, esta frase en quechua, la gente tiene que escuchar esta frase en todos los idiomas posibles, ¿no?
Claro, de hecho recuerdo, hay una de las canciones que justamente se llama I Come From, en la que dices I come from the mountains, the ocean, the desert, y luego también lo dices en español, y no sé si también lo dices en quechua porque no lo reconozco, justamente sí. Sí, Ok. exactamente, es la misma frase, exactamente la traduje tal cual. Esa sí, la letra la escribí primero en inglés y luego la traduje a español y quechua y todo resultó entrar perfecto. Con la ayuda de mis profes traductores quechua. No lo podría haber hecho sin ellos, definitivamente. Anthony Tueros me ayudó un montón en eso. Me parece, ahora que nos estás contando un poco más de cómo salió todo este concepto de las trenzas, ¿verdad? Creo que nos saltamos un poco a hablar del nombre del álbum. em, no sé si lo estoy pronunciando correcto, Simp Ashani. Sí, 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 es correcto, sí. Ok, las canciones trenzadas y mucho como el concepto de la triada o de la tripleta va por todo lado. Justamente hubo una canción en la que usas un término que a mí me llamó un montón la atención y quería que nos contaras más, que es transestres, ¿verdad? Cuando le das este agradecimiento a tus transestres, ¿de dónde nace ese término? Pues, muy buena pregunta. Es un término que escuché por primera vez en inglés, transestors, que un maestre mie, que es maestre de herbalismo. Yo estudié con ella en Boston, Massachusetts, hace varios años, ya en 2019 hice un estudio de herbalismo con ella por 6 meses, y era muy especial ese espacio porque era solamente personas que se identificaban como mujeres queer o personas no binarias, trans, de color, inmigrante, no solo inmigrantes, pero de color acá en Estados Unidos. Entonces, era un espacio muy, muy queer de aprender sobre las plantas y de poder, o sea, uno realmente podía ser sí mismo en ese espacio, y ahí fue que mi profe habló de estas transesters. Y me quedó el término y dije: "Oye, pero funciona en castellano también, transestres, igual funciona", como una forma de también reivindicar nuestra relación con la tierra, que la tierra no es binaria, la tierra no es heterosexual, la tierra es bien queer. Entonces, era como para llamar a eso, a través de usar esa palabra, sí. Maravilloso, realmente es como muy potente reivindicar también las identidades o las formas de vivir que van más allá del binario, que están en todo lado, están en la naturaleza, están en las plantas, están en los animales, están por supuesto en las personas y como ya lo sabemos, no está únicamente, no es algo contemporáneo, ¿verdad? Porque de repente muchas personas dicen, es que esta nueva moda de ser no binarios y demás. Bueno, sabemos que es un concepto occidental, sin embargo, también sabemos que a lo largo de la historia hemos existido personas, género disidentes que hemos estado rompiendo con ese binarismo, eh, parte de muchas culturas ancestrales, y es muy interesante esto. Entonces también quisiera preguntarte un poco cómo fue tu descubrimiento, no solo como una persona no binaria, sino también, antes hablamos de un término que no estoy seguro de cómo pronunciarlo bien. Claro, se llama Hariwarmi el término, probablemente hay diversas pronunciaciones, hay gente que pronuncia la Q como más como K, entonces Kariwarmi, pero Kariwarmi o Hariwarmi son, creo que las 2 pronunciaciones correctas. Y bueno, este término, bueno, para dar una pequeña clase de gramática de quechua, Hari significa, hombre y Warmi, mujer. Entonces, cuando alguien dice Warmi, Warmi, puede hablar de una mujer fuerte, una mujer femenina, ¿no? La repetición en el quechua es como una forma de enfatizar, y aunque creo que es la forma de enfatizar en, creo que todos los idiomas, pero es una herramienta gramatical en el quechua. Entonces, si dices Hari Hari, quiere decir que eres un hombre masculino, un hombre fuerte. Básicamente como que, am, estás resaltando los rasgos asociados con ese sexo, o bueno, con los, digamos, los esquemas de género. Pero si dices Hari Warmi, o sea, literalmente puede querer decir, según esta estructura gramatical, puede ser mujer masculina, ¿no?
Entonces, no sé por qué no es Warmi Hari, pero es Hari Warmi, es el término que, digamos, la diáspora andina queer ha adoptado este término y lo hemos como que revalorizado como una identidad que sí existía, efectivamente, antes de la colonia de los españoles en los Andes. Am, Hari Warmi, según algunos investigadores, y les puedo decir después, les puedo mandar algunos autores que ahorita no me acuerdo, pero dice que servían un rol, espiritual y ceremonial. Y la verdad es que existe ese mismo rol acá en Estados Unidos. Los latinoamericanos de acá hay una identidad que se llama Two Spirit, que es como doble espíritu, dos espíritus. Y es esta misma, digamos, identidad de poder tener esta conexión con lo femenino y lo masculino, ¿no? Y entonces digamos, el dios, le diose de los Hariwarmi era el Chuquichinchai, que es este jaguar que era queer, jaguar queer, básicamente. Y entonces el Hariwarmi hacía ofrendas y rituales para que la comunidad esté bien. Entonces, yo no me considero experta de eso, pero cuando yo me enteré que había esta identidad precolonial, donde digo, wow, o sea, sí existíamos, siempre hemos existido, y yo siento una conexión con mi ser queer, que es algo espiritual y que me da un acceso a algo más, ¿no? Es un conocimiento que siento que es intuitivo, no es algo que puede ser cuantificable, pero eso creo que es lo que lo hace justamente muy especial, ¿no? Entonces, este término. Yo en realidad la primera vez que lo escuché fue a través de un TikTok y luego me puse a leer, alguien que escribe mucho sobre esto, se llama Sandra, alias Polisha. Ella es una poeta trans, creo que en Instagram, ya les paso su Instagram. Ella es increíble y ella escribe zines y hace recopilaciones y estudios y archivos trans peruanos, y tiene un fanzine increíble sobre los Hariwarmi, y ahí cita todas sus fuentes de sus investigaciones con los Hariwarmi, porque ella también se identifica como Hariwarmi, ¿no? Hay gente, que se identifica con Hariwarmi y usa pronombres ella o él, ¿no? Yo uso ella, yo prefiero eso, pero sí, es algo increíble que aún también el quechua siendo una tradición oral y recién se ha desarrollado una forma de escribirlo, digamos, relativamente recientemente. Entonces hay muchas cosas que se han perdido a través de eso, ¿no? Entonces muchas de las interpretaciones y connotaciones con palabras e identidades queer son a través de, digamos, los ojos del colonizador español, ¿no? Pero sí. Wow, estamos aprendiendo gramática, estamos aprendiendo historia, estamos aprendiendo arte, estamos aprendiendo idiomas nuevos. Estoy fascinada. Em, Tengo varias preguntitas aquí, todas iban saliendo conforme yo iba escuchando, canciones trenzadas. Em, Hay una canción particularmente que a mí me puso la piel de gallina, y esa fue Trenzando. Yo escuché Trenzando, de hecho, estaba en el trabajo y estaba escuchando el disco, muy concentrada en lo que estaba haciendo, y cuando esta canción salió, tuve que parar, todo el cuerpo se me erizó, fue tremendamente, poderosa. Em, Contanos más de esta canción. Ay, gracias, gracias. Qué bonito. Yo siento que se me erizó la piel cuando lo hice, cuando grabé eso. Am, pues esta canción es una canción tradicional de Cusco. La aprendí de una versión originalmente interpretada por Julio Benavente Díaz, am, un intérprete charanguista, cantante quechua de los Andes. Y cuando yo escuché esta canción, en realidad mi profe de charango, Quique Pinto Cárdenas, él me mandó 2 playlists bien largas, una de charango peruano, charango boliviano, y así era, y entonces yo tenía que escuchar todos, y básicamente escuchando las grabaciones yo decidía cuáles quería, digamos, profundizar. Y escuché esta, y había algo en su canto que me movió, y cuando me di el proceso de hacer mis reinterpretaciones también era yo primero transcribir toda la letra en quechua según yo la escuchaba, luego pasárselo a mi maestra de quechua y decirle: escribí las cosas bien", y era como que, 50%. Ah, entonces ahí meditaba con su lapicero rojo y de ahí iba al diccionario, traducía y luego de nuevo corroboraba con mi profe.
Y cuando traduje esa canción, me encantó, porque la canción, am, básicamente es una canción bien, coqueta que dice: "No quisiera que me quieras y que al final de terminar de quererme, que me odies. Más quisiera que me odies y al terminar de odiarme, que me quieras". Es bien linda, sí, pero el comienzo, justo antes de toda esa parte, digamos, coqueta, dice que esto del forastero, ¿no? Lo que te dije antes, ¿no? Entonces, esa parte al final, a pesar de que no era, digamos, la moraleja de la canción, era como que quería darle yo más vida a esa parte de la historia de la canción, esa parte de este hombre o este cantante, esta persona que está cantando esta canción, que siente que no es suficiente porque es inmigrante, porque no tiene nada que hacer, no tiene nada que ofrecer, ese sentir de que nunca va a ser suficiente, ¿no? Y hay como esta labor de inmigrantes que es como interminable, ¿no? Nunca va a ser suficiente, siempre tienes que esmerarte el doble, el triple. Am, entonces, creo que eso fue como que canalicé todas esas emociones y cuando yo me puse conecté mi aparatito que es como se llama un vocal looper, entonces tengo loops y tengo efectos y todo lo hice en vivo, en una toma yo grabé toda mi voz, todos los loops de la voz en una sola toma y dejé que la primera toma sea la toma. Fue muy loco, fue como lo que yo llamo, en inglés lo llamo como un download, como que una descarga de la universa que habló a través de mí es un privilegio cuando realmente siento que alguien más, que mis ancestres, mis transestres están hablando a través de mí, y yo sentía que mis ancestres migrantes, estaban hablando a través de mí, ¿no? No solamente mi historia de migración acá, a Estados Unidos, pero también todos mis ancestros migrantes de provincia que fueron a Lima, ¿no? Una historia muy común en Latinoamérica de ir digamos, del campo, de la sierra, y ir a la ciudad, ¿no? Este, digamos, sueño centrista capitalista que es, inevitable para muchas personas, ¿no? Entonces sentía que había como mucha energía que estaba fluyendo a través de mí cuando hice mi reinterpretación, y la verdad es que ni siquiera estaba pensando, solamente lo hice y luego, después de hacer mi toma de todo lo de la voz, le agregué el charanguito. Le agregué el charanguito electroacústico y ahí después con mi productora increíble, Iri Des, ella, es muy loco, ella no es andina, ella es gringa y vive en España, pero ella me entiende creativamente más que nadie y me ayudó a darle más profundidad a todo. Me dijo: "Oh, regraba estos para que le haga un paneo acá, para que le haga esto, le ponga efectos", y realmente ella hizo que esa canción realmente te lleve a las lágrimas, ¿no? Y después de grabar agregué la voz de mi papá también. En realidad, la entrevista con mi papá ahí es muy importante. Creo que escuchar la entrevista de mi papá fue lo que me motivó, digamos, también a canalizar todas esas emociones, ¿no? El preguntarle por qué migramos, el preguntarle, o sea, decir, no te gusta, nunca te ha gustado la idea de mudarte a Estados Unidos, ¿cómo terminamos acá?". Y era la idea de este futuro y del sueño americano, pero no a la misma vez, estos sentimientos encontrados, ¿no? Y creo que todo lo pude canalizar en esa interpretación vocal, de esa canción, así que me alegra mucho que lo hayas sentido, porque yo después de grabar eso me puse a llorar, fue algo muy, muy sentido para mí. Tengo que decir que yo también la escuché, estando en el trabajo, Not safe for work. entonces también exacto. Y por supuesto que, me emocionó, me conmovió muchísimo también. Hay una parte en la que dice: "No voy a volver a cortar las memorias de mis viejes", y eso me llegó mucho y también me resona totalmente con todo lo que estás Me diciendo. confundí, estaba hablando más sobre Era Tarata, pero sí, trenzando también me vino de un día a otro. Era cuando decidí que el álbum era sobre la trenza. Dije, necesito escribir una canción sobre la trenza y luego me salió de un tirón. Y realmente, esa canción Trenzando es bien dedicada a mi abuelo materno, a mi abuelo de blanco con ojos azules, pero que era cusqueño y hablaba quechua y que su abuelo era quechua hablante, sí, y entonces era para él esa canción, y como que decirle: "Acá sigo, acá voy a hablar quechua, no hay problema, no te preocupes". Y él ya falleció hace muchos años, pero era en su honor. Justamente te quería preguntar, ya nos hablaste de tu padre, de tu abuelo, a mí me gustó muchísimo, es algo que me pareció
muy innovador. La verdad es que lo he escuchado muy poco, agregar entrevistas, ¿verdad? En las canciones. eh, Me pareció súper interesante, súper chiva. Y me hizo preguntarme quiénes son esas personas, ¿verdad? Entonces, quisiera preguntártelo, como, bueno, sabemos que en una de las canciones está tu padre, pero ¿quiénes son las otras personas y cómo fue la conexión con esas personas? ¿Cómo las encontraste y cómo fue el proceso de grabar? Ay, qué bonita pregunta. Siempre me encanta poder darle más voz a estas personas tan increíbles que conocí en el camino, ¿no? Am, pues claro, la primera entrevista, digamos, está integrada en Aratarata con mi papá. Luego, en Recuerdos de Ayacucho, hay una entrevista con Irma Osno, que es un músico que vive en Japón, y yo la conocí en la Universidad Católica, donde yo estaba estudiando quechua y también tomando clases de historia de la memoria en Perú. Y ella vino a presentar, y ella está yacuchana, entonces también como que contó su experiencia, vivir durante el conflicto armado interno en Perú y también su música, compartió su música con un instrumento que se llama chinlili, aprendí de una música yacuchana, nuevamente otro género andino que yo no conocía. Y luego de la nada resultaba que yo iba a ir a Japón para la boda de una amiga. Entonces dije, tengo que ir a verla, ya que regresa a Japón, tengo que ir a verla. Y cuando yo la fui a ver en Japón, en donde ya ha vivido hace 17 años, le pregunté sobre su historia migratoria, le pedí permiso si podía incluir estas entrevistas, porque sentí que este álbum, esta trenza es de diferentes historias migratorias, internamente en Perú, pero luego hasta Japón, ¿no? Entonces era como todas las personas acá han sido como una colección de historias migratorias. Luego, am, además de Irma Osno, que también habla una reflexión en una pollería, hay mucho ruido porque ahí estamos comiendo pollo, hay cubiertos, la cocina y todo, pero me encanta ahí cuando habla de su orgullo andino y de sentir que las montañas son los dioses, ¿no? Luego hay el Cántico a la búsqueda de mis padres, que este es con Santiago Guaitara, y a él lo conocí en Ayacucho, y es porque él perdió a sus padres durante el conflicto armado interno en Ayacucho y nunca los encontró. Entonces siguen desaparecidos y él es un hombre mayor ya. Y eso como que, no sé, me partió el alma y quería compartir su composición. Le presté mi charango y él tocó mi canción y sí, fueron así como muchos momentos así de encontrar a una persona que tiene una historia que realmente me pareció relevante, ¿no? No es de migración exactamente, pero es de estas pérdidas muy fuertes, debido a la violencia estatal, ¿no? Entonces, sancionada por el Estado. Luego creo que hay otra entrevista más, la de la reflexión durante la Huailía. Esa es de una jovencita, Yamile Miraya, me parece, y ella la conocí en una fiesta en Lima, donde celebran en Lima mucho la diáspora andina, alquila espacios para celebrar sus celebraciones, sus bailes, sus fiestas, pero ahí en la ciudad ya no pueden volver a su comunidad, entonces las celebran ahí en Lima y tuve el privilegio de que una amiga me invitó ahí a celebrar con su comunidad y conocí a su sobrina, que es Yamile, y le pedí si le podía, le pregunté cuál era su canción favorita de su comunidad, que escuchaba en su comunidad, y me dijo Expreso Puquio, es esta canción de migración, y que a ella le conmueve mucho esa canción. Entonces, gracias a Yamile, yo decidí, voy a estudiar Expreso Puquio, voy a aprendérmela y voy a hacer mi versión. Y después de eso fue que decidí entrevistarla sobre esa canción. Sí, yo quería conversar un poco, como hemos venido hablando, de todo lo que ha representado eh, la migración, ¿verdad? Tanto dentro de el país, ¿verdad? Llamémosle país con estas Mm. fronteras inventadas, pero para ponerle un poco de contexto, ¿verdad? Cuando muchísimas personas se ven forzadas de moverse de la ruralidad a la urbanidad o incluso cuando tenés que salir de ese país, irte para otro. Creo que en Gratarata lo tocas muy bien y es algo que se vuelve muy íntimo para Latinoamérica, producto de colonialismo, capitalismo, imperialismo. Ahorita lo estamos viendo muchísimo. Em, y quería hablar un poco con vos acerca de cómo sentís que las diásporas son relevantes para la persona migrante una vez que tenemos que desligarnos un poco
de esa sensación de hogar, de ese concepto de hogar, cómo las diásporas vuelven ese lugar seguro o de relevancia para la persona que tiene que emigrar. Ay, qué bonita pregunta también porque, yo justo estaba pensando que algo que me faltó mencionar es sobre el Hariwami, es que también creo que la identidad Hariwami para mí ha sido más importante siendo de la diáspora, porque he conocido a otras personas también Hariwami acá, a través de las redes sociales en realidad, que se identifican de esa forma, que están reconectándose con sus identidades, indígenas, sus raíces indígenas, ¿no? Porque también, o sea, por más de que sí, yo tengo herencia española, colonial, también tengo herencia indígena andina y también moche del norte. Entonces es como, bueno, ahora estamos hablando ahorita mismo, ¿no? En una lengua colonial. Pero sí, o sea, la diáspora es sentirte acompañada, ¿no? Hay hay una increíble joyera que también es de la diáspora andina. Ella se llama Brooklyn Warmi, es su nombre. Ella creció en Nueva York, entonces es Brooklyn Warmi y hace estas joyas increíbles. Bueno, tengo este collarcito puesto que es de metal, pero como de color oro y dice Fuck Colonial Borders y también tiene diferentes, hace aro sí, es increíble. Hace unos aretes que dicen Hariwarmi también. Y yo nunca había visto que, o sea, al punto de que ella conoce suficientes personas y ella se identifica como heterosexual, pero ella es una aliada de toda la diáspora andina y la diáspora latinoamericana en Estados Unidos. Y ha sido increíble conocer a otras personas de la diáspora andina utilizando los aretes Hariwarmi. O sea, am, la rapera trans Hariwarmi Bobby Sánchez, que ella hace rap en quechua, inglés y también a veces en español. Ella también tiene los aros Hariwarmi. Hay una herbalista en Oakland, acá en California, que el otro día vi una foto en su Instagram y que estaba con los aretes Hariwarmi y yo dije: "What?". Así que hay como, creo que en estas cosas, o sea, puede ser a través de eventos, puede ser a través de prendas o cosas así, que es como que somos parte de los Andes fuera de los Andes. Somos esta extensión como desterritorializada de pertenencia, ¿no? Y que puede existir en el Internet, a través de la música, ¿no? Y eso ha sido algo muy bonito de compartir este álbum, es que mucha gente fuera o lejos de su casa, ¿no? O lejos digamos, su tierra natal, se ha sentido conectada y identificada a través de mi álbum. Y ha sido tan, tan bonito recibir mensajes de gente en Canadá, Alemania, que se identifican con estas historias migratorias, ¿no? Y creo que siempre es eso de querer comunidad, querer sentir pertenencia, es algo humano, es una necesidad humana. Entonces, yo acá crecí no solamente en realidad no crecí con tantos peruanos, ahora tengo más de mi generación a través de las redes sociales y a través de este álbum, pero crecí con una comunidad pan latinoamericana o sea, tíos y tías de México, de Colombia, de Chile, que eran amistades de mis padres, que bueno, compartir la lengua colonial, por compartir el español, ahí compartimos y nos volvimos familia elegida, ¿no? Y eso también es algo que hablamos mucho la gente queer, ¿no? De la familia elegida. Pero siento que la primera vez que viví eso de la familia elegida en realidad fue siendo parte de la diáspora latinoamericana. Entonces sí, es muy importante encontrar y construir estos espacios de pertenencia, sean físicos o que sean musicales, ¿no? Me encanta. Y una preguntita un poco tal vez más personal o sí, creo que personal desde tu posición como persona migrante. Yo no he tenido que migrar más que a la casa de mi mamá, a donde vivo ahorita, ¿verdad? Y es una distancia de 5 kilómetros. Mamá sí tuvo que migrar de la parte rural a la parte urbana para tener acceso a educación y demás, y por un montón de trasfondos socioeconómicos. Pero Entonces, yo he escuchado mucho a mi mamá hablando de cómo el concepto de hogar para ella fue evolucionando. Entonces, te quería preguntar a vos, ¿cuál es tu relación con la añoranza y cómo ha cambiado tu relación con el sentido de hogar? sí, es algo siempre cambiante. Para mí, creo que es es exactamente como lo dice Irma Osno en su entrevista en, Recuerdos de Ayacucho. Dice: "Añoro cuando estoy en Japón, añoro Ayacucho, añoro,
o sea, y viceversa, ¿no? Entonces es eso de que nunca estás en casa y que siempre estás en casa, un sentimiento así. Y no sé, siento que hace 10 años compuse una canción que creo que tiene más sabiduría a veces que la sabiduría que tengo ahora, ¿no? Pero era una letra también sobre, o sea, mi sentimiento de hogar también ha sido influido por el hecho de que mis padres se separaron cuando tenía 7 años y vivía con ellos mitad mitad, una semana con uno y otra semana con otro. Entonces, creo que a los 19 años como que asimilé todo eso y dije: "Mi corazón está dentro de mí, cualquier lugar donde esté es mi hogar". Y tuve esa sabiduría en ese momento que creo que no me he vuelto más sabia. Entonces, sí, sí, fue una como revelación muy importante para mí, y y también hice como una continuación de este tema en una canción que nunca sí lancé, se llama True to Me en inglés, cuando tenía mi proyecto de mi banda Cathartic Conundrum, am, en ese un EP que se llama Unlearning, ya, y es como como dicen en inglés, un deep cut, es una canción ya vieja, pero, al final de esa canción digo el coro dice: "Yo quiero ser, honeste conmigo misma, quiero ser como un árbol, quiero tener raíces", ¿no? Es esta de nuevo, esta añoranza de ese querer pertenecer en un lugar, pero al final hay como esta resolución en la letra que dice: "Pero hay una belleza en tener 2 pies y que mis raíces sigan los latidos de mi corazón". Entonces, otro momento, tenía 21 años y la sabiduría mayor en ese momento. Pero pero bueno, esas canciones creo que demuestran que, bueno, en mi maduración entiendo de que mi hogar tiene que ser donde yo esté, o sea, para yo poder sentir un sentimiento de paz, ¿no? Pero definitivamente estando cuando recién llegué a Perú para mi Fulbright era un shock cultural muy fuerte, ¿no? Estar ahí, el tráfico de Lima, o sea, cómo existir en Lima es tan diferente que existir en Los Ángeles, y también cómo no es distinto. Sí, creo que realmente es como saber que lo que importa es estar alrededor de gente que te quiere y que tú quieres, ¿no? Y yo tengo ese privilegio de tener gente que amo en muchas partes del mundo, no solamente en Perú y acá en Estados Unidos. O sea, tengo mi productora que adoro, que vive en España, en Valencia, y que me produjo todo el álbum, ella estando y viviendo allá, ¿no? Entonces, creo que hay algo, digamos, el otro lado de la tortilla, ¿no? Primero es la añoranza del migrante de querer siempre volver a casa y de nunca poder volver a casa, pero el otro lado es como tener una red de amor y de amistades más amplia y saber cómo construir, inventarte casa donde sea que estés. Muy poderoso lo que nos compartís. O sea, muchas gracias por estar compartiéndonos todas esas cosas que son tan profundas y que lo haces acá y lo haces también a través de la música y que se va trenzando justamente todo lo que sí me hace pensar mucho en cómo todas esas conexiones que has ido generando en muchas partes eh, del mundo tiene que ver con trenzar nuevos cariños, nuevas formas de pensar, nueva música, nuevos instrumentos. Y me quedé pensando justamente en uno de los interludios que Irma dice esto, una religión donde no ves a tu Dios, ¿verdad? Porque está haciendo referencia a cómo muchas personas antes, o todavía incluso, los dioses eran, y las diosas, estaban relacionados a, pues, a la montaña, eh, al sol, a la luna. También me hace recordar como este meme, que es como una persona, un español, ¿no? Llegando a hablar llegando a imponer, ¿verdad? La religión católica y como una persona indígena, no sé si lo han visto, le dice, al menos el sol existe, ¿no? No quiero tampoco como menospreciar las creencias en otras divinidades, digamos, pero es que también la violencia contra las personas indígenas, digamos, y contra las creencias religiosas de estas personas fue muy fuerte y realmente fue prácticamente un exterminio de estas espiritualidades en las que pues adoraba a lo que nos rodea, a la lluvia, el agua, el sol, la luna, y bueno, si querías
saber cómo también, cómo te resuena esto. Sí, pues am, me hace pensar mucho en una fiesta familiar que celebra mi familia de Cusco, que es la fiesta de la Virgen del Carmen. Y esta Virgen del Carmen, en realidad, es una fiesta muy sincrética postcolonial, porque la Virgen del Carmen representa a un apu. Los apus en realidad son como dioses, ¿no? Pero son dioses de elementos de la tierra. O sea, un río puede ser un apu, y normalmente es una montaña, un cerro que es un apu en quechua y bueno, en costumbres andinas. Puedes no hablar quechua, igual ser de los Andes y entiendes lo que es un apu, ¿no? Un lugar que tiene es sagrado, un lugar sagrado, ¿no? Entonces, am, los españoles, cuando conquistaron, para, digamos, conseguir que las personas indígenas andinas practiquen esa religión, convirtieron muchos de estos apus en santos. Entonces, la Virgen del Carmen viene a ser a una virgen que representa las montañas. No sé si a un Apu en particular, pero se conoce como la Virgen del Apu. Entonces, es como la Virgen de las montañas o, nuevamente, no sé si un cerro en particular. Pero eso es como algo que me viene a la mente de que también hay como estas prácticas sincréticas, y cuando marchamos con la Virgen del Carmen, en realidad es como que yo pienso, estamos marchando con el cerro, estábamos marchando para la Pachamama, para la madre tierra, ¿no? Am, pero sí, es muy loco, esos cambios, esa violencia, como tú dices, y exterminación, pero también interesante pensar que es como también una pequeña forma de resistencia también en eso, de que sí van a conquistar, pero yo sé que lo estoy haciendo para mi apu, pero yo igual voy a hacer mi pago a la tierra, igual voy a hacer mis quintos, voy a tirar chicha a la tierra, chicha de jora, voy a hacer mi ofrenda, igual voy a hacer mis pagos, ¿no? No importa que se llama virgen o cómo se llame, igual yo voy a hacer mis rituales. Sí, creo que también a eso llevaba Irma en lo que estaba compartiendo, sí. Me acabo de acordar que me olvidé de mencionar que una de las entrevistadoras, o una de las personas entrevistadas al final fue mi madre, que también es la razón que tengo mi conexión con los Andes. Ella me llevó a Cusco por primera vez, por tiempo extendido, por un mes ahí, y ahí conocí a un montón de familia extendida que no sabía que yo tenía. Y eso forjó unos vínculos iniciales con la música de los Andes y mi familia y mi herencia ahí. Así que, bueno, como dice la canción, Aña y Mamay, gracias mamá. Entonces, sí, eso quería mencionar. Como para ya ir concluyendo, me gustaría saber un poquito sobre la portada del álbum, cómo, eh, cuáles son los simbolismos que existen en esta imagen. Y después de esto, saber qué más viene para Anaís Azul, como cuáles son sus próximos proyectos, en qué estás trabajando, lo que nos quieras compartir, por supuesto. Y sí, eso sería. Ay, gracias. Sí, genial. Bueno, Simpashani, canciones trenzadas. Simpashani quiere decir estoy trenzando en quechua. Simpay es el verbo trenzar y sha es como am, ando, ¿no? Y la conjugación ni es yo estoy. Entonces yo estoy trenzando, es Simpashani, por si acaso, hablando de la carátula, ¿no? Ahí tenemos en realidad una lamparita. Tengo mi pie sobre una lamparita que en realidad construyeron mis padres, cuando creo que antes de que yo naciera. Y como regresé a una casa donde era el taller artístico, donde mis padres trabajaban, habían algunos artefactos así. Entonces dije, tengo que tener esto en la imagen, esta luz. Am, Luego, a ver, el resto del simbolismo. Mi blusa que tengo es una blusa que tradicionalmente usan las mujeres, es blusa mestiza, para esta fiesta, justo la que te decía de la Virgen del Carmen, que todas las, digamos, entre comillas, mujeres de la familia nos vestimos con estas blusas mestizas y unas polleras como aterciopeladas, y hacemos esta marcha con la Virgen, vamos a misa y luego bailamos y comemos, ¿no? Am, y entonces yo tengo esta blusa aún hasta el día de hoy, que me mandé a hacer en el mercado de San Pedro en Cusco, y amo esta blusa, pero era como que yo digo, yo no quiero usar pollera ya, o sea, lo hice la fiesta, hice la cosa, pero digo, ¿cómo hago mi versión como jariwar, mi versión queer de este outfit? Y bueno, tengo a mis 2 colaboradores, que tienen una pequeña compañía que se llama Cuchu Labs, de diseño y gestión cultural, y ellos me ayudaron con toda la visión artística y también son queer.
Entonces me ayudaron a hacer estas sombreras que ahí tengo puestas. Ellos las hicieron a mano, increíbles son. Y le pusieron digamos, ay, ¿cómo son? Cintas, estas cintas de la bandera del orgullo. Y luego también hicieron estas charreteras ahí con estos bordados y todo. Increíble, increíble trabajo porque, bueno, Luis Ramírez, él es actor y hace muchos proyectos autogestionados, artísticos de actuación, entonces él sabe mucho de vestuario y ahí pues lo hicieron. Y atrás de mí hay como un árbol con cintas, que es el árbol de la yunza, que es un árbol que se usa en carnavales en Ayacucho y también en otras partes de los Andes, pero es algo de carnavales, que ahí está hecho de ramas de eucalipto y de plantas medicinales de ruda, entonces era como también hacer esta celebración y digamos un reconocimiento a Ayacucho, que por más de no ser ayacuchane, yo amo Ayacucho, muchos audios ahí también de los festivales y festividades y conversaciones son de Ayacucho y yo realmente quedé impresionada con todo lo que aprendí de ahí, entonces es como honrar eso. Y mi sombrero que tengo puesto es un sombrero de Pisac, de Cusco también, que mi amiga aprendió la tradición de sombreros y ella como que me lo hizo, me lo reformó para mí. Fue perfecto, increíble. Ella tiene ahí, es increíble artista. ¿Y qué más? Bueno, mi charango, un montón de hojas de coca, que son las hojas medicinales tan mal interpretadas, mal conocidas como cocaína, que no son, es una planta ritual, es una planta sagrada y sanadora que cuando estás en la sierra y estás con mal de altura, te tomas un matecito de coca y todo se te regula. Entonces, como para darle esa honra, y debajo hay un poncho que es de el abuelo de justo mi colaborador, Luis Ramírez, es de su abuelo, creo que puneño o tacneño, también de la sierra, y estaba ahí como que también honrándolo a él, porque él también ayudó mucho con este proyecto, entonces honrando a los ancestros como el elemento ancestral de los Andes y sí, creo que eso es básicamente el simbolismo ahí. Y bueno, pantalones por no querer pollera. Pero tiene un montón de simbolismos, es increíble, o sea, está construido con una visión artística maravillosa, la verdad es que sí, está súper, súper, Muchas gracias. Sí, la mega trenza que luego se vuelven raíces, también mi pelo, raíces, y fue todo un proceso también el crecer mi cabello, porque como persona queer que fue socializada como mujer, pasé muchos años de mi vida desde que, digamos, salí del closet con cabello corto, pero era como que quería reivindicar y conectarme con mis raíces indígenas y sentía que una forma de hacer eso era a través del pelo y de las trenzas. Entonces, Claro. por eso crecí mi pelo y por eso me hice esa mega trenza con también con, ay, ¿cómo se dice? No, hilos, como, Cintas. sí, digamos cintas, sí, ahí es la mega trenza. Está precioso, 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 me encanta. Bueno, y ahora tenemos una pregunta final para conocerte un poco más, más allá de tu versión como artista, tu versión como persona migrante, conocer así un poquito más. Entonces, nada Uy, más te... perdona, nada más que nos faltaba nada más el tema como de los proyectos que vienen. Ay, sí, perdón, perdón. Qué bien, pero está bien, está bien, está bien, casi me salvas. Ya no sé qué viene. No sé qué viene. Ahorita estoy por empezar mi doctorado en composición, composición digital. Quiero enseñar a personas jóvenes a tener disciplina artística, a también aprender a leer música. Hay mucha gente que tiene miedo, que tiene ansiedad, tiene traumas en estudios musicales, más allá de yo componer mi música y presentarla y cantar, yo enseño música. Entonces, este es como Ujú. un paso más hacia este sueño de poder ser mentore para otros jóvenes músicos y artistas que quieren forjar sus caminos. Entonces, eso, digamos, por ahora es eso y va a haber un componente creativo, pero creo que sigo viviendo la trenza. Estoy planeando una pequeña gira en California, para si es que por casualidad alguien escuchando está en California, en marzo. Tengo varios conciertos en California y también algunos en Boston, Massachusetts. Entonces, creo que lo que viene en este año es girar este álbum, querer compartirlo. Quién sabe, quizás me voy a Costa Rica si me invitan. Sí. Venite, por favor.
Y si no, Pri y yo nos vamos para allá. Ay, genial. Sí, pero bueno, eso es todo por ahora. Pero Pri, a ver, ¿qué puedes terminar tu pregunta? Sí, discúlpame por... No, no, no hay problema. Oye, sí, como para conocer un poquito más de vos desde una manera divertida y un poco más casual, contanos cuáles son tus frutas preferidas. Ah, amo, como mi mamá lo dice, le dice frutas chiquitas, porque yo tengo un problema con texturas. No me gusta como que. A mí me gusta el mango, pero no me gusta ensuciarme con el mango, por ejemplo. Me gusta así como los arándanos o los aguaimantos, frutas chiquitas donde no me tengo que ensuciar los dedos, pero igual se sabe bien rico dentro. Las frambuesas me encantan. Me encanta, me fascina el concepto de frutas chiquitas. Me encanta, sí. Para las personas que nos están escuchando, esa es algo que vamos a empezar a hacer esta temporada, ¿verdad? Queremos como terminar los episodios haciendo preguntas un poquito como esto, como frutas favoritas y demás, para poder eh, ir conociendo también otras facetas de las personas en las que invitamos. Qué divertido. Así es, así es. Queremos meterle más diversión a Furia Pop. Bueno, creo que con esto cerramos, Anaís. Qué gran experiencia conocerte, qué gran experiencia poder conversar con vos. Definitivamente fue una conversación sumamente enriquecedora desde lingüística, artística, de historia, cultural, geográfica. Iba tomando notitas aquí, un montón de cosas que quiero llegar a buscar valor Espiritual también. supremamente espiritual, y espero que las personas que nos estén escuchando también se les despierte y se les abra un montón la perspectiva a conocer algo que realmente es sumamente novedoso, todos estos conceptos que nos presentas hoy, y qué manera más preciosa de empezar esta temporada que conversando con vos. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Acá rápidamente les comparto. Traca Anonymix es quien presentó este fanzine sobre Harikwarmi, así que si alguien quiere buscarla, es Kaka con K, Anonymix terminando con como anónima, pero con E. Ujú. Ella siempre tiene mucha información sobre las transestras. Me encanta, o sea, ese concepto. Nos vamos con un montón de cosas para seguir investigando y seguir aprendiendo definitivamente a través del arte que es tan bonito. Así que bueno, tanto a Pri como a Anaís, muchísimas gracias a las dos y nos escuchamos en la próxima. Nos escuchamos. Muchas gracias por la invitación. Hasta pronto.